40.000 contribuyentes han migrado en los últimos años a los municipios aledaños a la capital. Debido a la fuga de contribuyentes, la Municipalidad de Asunción dejó de recaudar unos 150 millones de dólares aproximadamente. El director del Departamento de Tránsito y Transporte afirmó que en el 2000 contaban con unas 108.000 personas que pagaban sus registros y habilitación en la Municipalidad de Asunción. Luego este número bajó drásticamente a 17.000, generando una pérdida de aproximadamente 10 millones de dólares por año, sumando a la fecha más de 150 millones de dólares. Con este dinero podrían haberse construido 5 viaductos similares al de Madame Lynch, o concluir toda la costanera asuncena. Hoy estamos superando otra vez los 26.000 contribuyentes y creo que hay conciencia en ese sentido de que es importantísimo contribuir en Asunción porque Asunción es el centro de actividad de toda la gente prácticamente, inclusive los del interior, algunos creo que están hoy día sacando habilitaciones, patentes de Asunción, ¿verdad? Porque la mayoría tiene su actividad específica y de todo el día acá en el municipio. A la fecha, una importante cantidad de personas ya se ha presentado a renovar sus registros y habilitación vehicular a la comuna capitalina. El director expresó que existe un variado rango de precios. La habilitación de una camioneta del año, por ejemplo, rondaría los 1.700.000 guaraníes. Las habilitaciones de la Municipalidad de Asunción tienen su valor. Inclusive tiene, por decirte, una exoneración total en los estacionamientos, en la zona controlada, ¿verdad? Del estacionamiento tarifado y otros beneficios importantísimos que al final la gente está optando nuevamente de retornar a Asunción. El director afirmó que existen gestores en la Municipalidad de Asunción, pero que están todos debidamente registrados, por lo cual ante cualquier inconveniente o sobrecosto en los trámites pueden ser denunciados a las autoridades.